Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la investigación de símbolos de esquemas eléctricos y electrónicos. Mi grupo está conformado por Joandris Pérez, Diego Rivera, Luis Enrique y mi persona, Jair Camilo. Yo les voy a hablar de los elementos usados comúnmente en la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una relación como la que fluye en una línea recta o cualquier otro aparato como baterías en corriente continua. Como ahí estamos viendo unos símbolos de la corriente continua que es recto, unas baterías, etcétera. En la corriente alterna podemos ver un símbolo de línea CND de corriente, la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección como la que fluye de una linterna o cualquier otro aparato con batería es corriente continua. La corriente alterna se refiere de la forma la cual que es eléctrica, eh, que también las industrias, las señales, el audio y la radio transmiten por cables eléctricos. Muchas gracias. Bueno, continuando hablando sobre elementos usados comúnmente, tenemos lo que serían los cables conductores. Presentamos su símbolo sencillo y una imagen real para apreciar el elemento. Los cables eléctricos, su función es conducir electricidad, ¿sí? Conducir electricidad de un punto a otro. Están hechos a partir de elementos conductores, como su nombre lo indica, como por ejemplo el cobre, que es el más usado comúnmente. ¿En qué ejemplo podemos aplicar esto? Pues una cantidad, como por lo menos los cableados de iluminación, los contactos en las casas, las extensiones, cualquier tipo de máquina o aparato que tenga una fuente o que requiera de alimentación, pues llevará cables conductores. Otro elemento importante es la referencia a tierra. Aquí vemos su simbología y también un pequeño esquema donde se puede apreciar el uso de este elemento. Que consiste pues en garantizar que ante cualquier falla, una fuga de electrones o una sobretensión se dirija hacia tierra y esto ayude a que los dispositivos no se dañen. Esto es algo muy comúnmente usado y creo que todos los circuitos pues constan de esta referencia, indicando de que es como la seguridad del circuito. Buenos días. Hoy en elementos usados comúnmente vamos a dar resistencias, bobinas y capacitores. En resistencias vemos la simbología de la resistencia o un resistor. Es un componente eléctrico diseñado para generar una oposición entre dos campos o un circuito eléctrico, entre dos puntos o un circuito eléctrico. En bobinas está la simbología de cómo hacer bobinas en diferentes tipos, diferentes soportes de energía y en todo. Un inductor es un componente pasivo eléctrico. Debido al fenómeno de autoinducción, almacena, almacena en forma de campo magnético. En los capacitores, vemos cómo están los diferentes tipos de capacitores en diferentes tamaños, diferentes tipos de regulación de ellos. Como es un condensador eléctrico, es un dispositivo pasivo utilizado en la electricidad y capaz de almacenar energía y evolucionarla y sostenerla eléctricamente. Elementos usados comúnmente. Los elementos mecánicos de conexión.
son dispositivos eléctricos que no nos permiten realizar una función de off o de on o off, o sea, encendido o apagado desde un mando. Por ello, su función principal es el encendido y el apagado de la luz. Mecánicamente, presionado la tecla movemos el balancín y abrimos o cerramos los circuitos luz. Como por ejemplo, están como los llamarse uno, los tacos, los switches, en símbolos que están switches como switches de carros, switches en diferentes tipos y los llamados y dichosos tacos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los diodos. Como podemos ver en la imagen, una especie de triángulo. El símbolo es una especie de triángulo que por lo menos indica la dirección en que está polarizado el diodo. Sabemos que el diodo es un componente electrónico que son de dos terminales, que el cual su función principal es permitir la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido y bloqueándola en el sentido opuesto. Vemos en la imagen unos ejemplos de diodos que son diferentes. Podemos ver un diodo LED, un diodo Zener, que pues dependiendo, que cambian según las necesidades que uno tenga. También vemos a su lado lo que son los transistores. Tenemos su símbolo, que podemos ver que son tres terminales, una que corresponde al emisor, otra al colector y otra a la base. Tenemos dos formas o tipos de transistores, en el sentido de que puede ser uno NPN o otro PNP. Y tenemos que el transistor es un dispositivo semiconductor que puede cumplir funciones de amplificador, oscilador o conmutador. Que un conmutador es un switch. Vemos diferentes presentaciones de los transistores, que pueden ser un transistor BJT, un MOSFET, en fin. También podemos observar al lado siguiente lo que son los transformadores, que pues son utilizados para aumentar o disminuir la tensión eléctrica en un circuito. Eso sí, manteniendo la potencia eléctrica. Vemos un ejemplo de lo que son los transformadores, por lo menos los que utilizamos comúnmente nosotros en circuitos básicos pequeños, y los que están en las redes eléctricas, que son mucho más grandes y a altos voltajes. Actuadores eléctricos, en este caso hablamos sobre los motores, y que por lo menos su símbolo está representado por un círculo, y dependiendo del tipo de motor vemos cuántas terminales tiene. Si es un motor trifásico, monofásico o inclusive un motor DC, vemos que de ahí depende cuántas terminales se puede observar en su simbología. Sabemos que un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en una energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. También vemos que los elementos utilizados en la señalización están representados por los símbolos que vemos ahí, que pueden representar por lo menos una linterna, una lámpara, timbres, puede ser sonidos, cualquier pito, dependiendo la norma que se esté utilizando o la aplicación. Bueno, a manera de resumen final, pues podríamos decir de que en esta presentación observamos la manera de simbolizar máquinas o elementos que son comúnmente usados cuando se habla de automatización. También señalamos recomendaciones para sus aplicaciones y los diferentes usos que puedan tener estos elementos. Es importante tener como conocimiento el tema de la simbología para podernos comunicar y hablar sobre automatización.
personas como nosotros, los que estudiamos técnicos o los ingenieros, sí, o personas con afinidad a la automatización en proyectos y en cosas que se desarrollen que involucren la automatización, siempre será importante el poder interpretar y ver fácilmente los planos, los esquemas y ver los elementos que componen dichos esquemas. Esto nos ayudará pues a tener claridad sobre lo que se habla, lo que se trata y también saber decidir entre los elementos que vamos a usar para las diferentes aplicaciones existentes.